soy un hijo del teatro independiente y creo que, evidentemente, con el aburguesamiento que haya podido tener a lo largo del tiempo, me sigo considerando como un deudor de un movimiento que quizá se ha entendido a veces de una manera un poco folclórica y de otras maneras, otras veces de una manera como heroica, o sea, ¿me entiendes? O sea, como mitificada. Nosotros no vivíamos ningún mito, no firmábamos autógrafos, o sea, todo ese tipo de cuestiones que parece que tiene que ver con el mundo de lo teatral y todo eso. Para mí el teatro independiente significa sobre todo en ese momento una alternativa clara a dos cuestiones fundamentales. Una, al entendimiento de la profesión teatral, que es casi lo que más me interesa. Digo que es casi lo que más me interesa con el paso del tiempo. La otra, claramente, no podemos negarlo, era una confrontación con lo político, con lo que podríamos llamar, en mi caso, el tardofranquismo. La situación política española, como la situación política hoy, quiero decir, influye directamente en la cultura. O sea, yo no creo que haya movimiento, no creo que haya posibilidad de desarrollar un discurso estético sin que esté, digamos, a favor, en contra, o medio pensionista en relación al mundo que te rodea. La generación del teatro independiente, la más mayor, o sea, la que tiene unos cuantos años más que yo, no olvidemos que viene de una situación sí más cruda, digamos, mucho más, más represiva que en la cual yo intervengo. Esa situación tiene mucho que ver con un primer aleteo de lo que sería la rebelión en la universidad. Esa rebelión en la universidad que se da en algunas huelgas ya en los años 60, que se da en la formación de los TEUs. Los TEUs en ese momento son un movimiento en el cual, de alguna manera, aunque parecía que estaban como aprohijados por el movimiento, sin embargo, ahí se metieron goles, digamos, estrenos que realmente luego se hacen famosos y cuando ves el reparto te quedas sorprendido, ¿no? O sea, las obras de Alfonso Sastre que se pueden, digamos, estrenar en esa época. Entonces hay un caldo de cultivo, sobre todo yo creo en la cultura española, de cansancio, ya de muchos años de dictadura, de necesidad de expresiones diferentes. Hay parte de gente que incluso en un momento determinado decide o se va del país, tipo Arrabal, por ejemplo. No podemos olvidarnos también de una literatura del exilio que en ese momento está volviendo de una manera, hay una cierta también relajación por parte del gobierno y empieza a haber algunas aperturas a lecturas de algunos de los autores que habían sido malditos absolutamente por ser simplemente republicanos. Yo creo que esa primera construcción del teatro independiente está muy unida al teatro universitario. Como te digo, hay gente muy importante como Sanchi Sinisterra, como César Oliva, que son claramente, vienen de ese movimiento y luego han desarrollado un trabajo realmente fantástico en la construcción de lo que serían imaginarios del teatro español contemporáneo. En un momento determinado, yo creo que en el año 73-74, se decide claramente que el teatro independiente va a tener una personalidad. Por ejemplo, va a tener una personalidad económica, vamos a ser cooperativas, vamos a vivir de nuestro trabajo, va a tener una característica itinerante en contra del teatro
dominante de la época, que es un teatro en Madrid y un poco en Barcelona. Ese teatro, de todos los grupos, yo creo que tienen esa vocación. Va a ser un teatro, digamos, fuertemente político, en sus diferentes acepciones del término, y va a ser un teatro también que lo que quiere es cambiar la recepción entre la actuación, entre la representación y el modo de ver el teatro, que en ese momento también dominantemente era muy convencional, muy conservador, y por supuesto que los lenguajes de riesgo, por ejemplo, apenas existían. Yo creo que hay muchas leyendas en el teatro independiente, como todo movimiento en el que participó mucha gente. Yo también soy de los que piensan en que hubo muchas tendencias, muchas personalidades y muchas maneras de enfrentarse a ese movimiento. Yo creo que te puedo asegurar de que empezamos, hay momentos históricos importantes, la creación de estudios de teatro, por ejemplo, de la cual va a salir una revista tan importante como Pipirijaina, teóricos que nos acompañan en la época tan importantes como Moisés Pérez Coterillo, que continuamente José Monleón, desde las páginas de Primer Acto, habla de movimiento. Por lo tanto, yo sí creo que teníamos conciencia de que éramos un movimiento. De hecho teníamos asambleas, de hecho nos veíamos. De hecho, por ejemplo, hubo un hecho muy importante que fue la famosa huelga de actores, en la cual el teatro independiente madrileño intervino de una manera muy directa, incluso encabezando parte de la parte, incluso te diría, más radical de lo que se planteaba. Por lo tanto, sí éramos conscientes. Tábano, en un momento determinado, hace algo que parecía inverosímil, que es llenar el Teatro de la Comedia día tras día en agosto, o sea, en un mes en el que Madrid está vacío. Y bueno, este empresario, que era un empresario de gran astucia y todo esto, vio que este montaje para jóvenes, para tal, que bueno, podía tener una cierta público que no iba normalmente, como en agosto no se hacía teatro en Madrid, llegan a un acuerdo y Tábano entra en el Teatro de la Comedia, Tábano y las Madres del Cordero, con el recientemente fallecido líder de la banda, y entonces realizan una experiencia que se convierte en insólita, que desde el segundo día corre el boca a boca de un espectáculo llamado Castañuela 70, que unos loquitos hacen en vaqueros y con unas camisetas gastadas y con una peineta raída, y que imitan al teatro chino de Manolita Chen y todo esto, y se convierte en un fenómeno.